Muy buenos días, es un gusto saludarles. Soy doctor Normando Javier Granado Maldonado, su servidor, y antes que nada, amigo personal, de lo cual me siento honrado, del maestro Nicolás Jara López, quien ha sido una institución educativa per se, que se la sabe de todas, es un romántico del derecho a quien yo admiro mucho y tengo la suerte de contar con su amistad. Me comentó en relación a el documental que Francisco Hernández dirige, conduce, edita, genera investigación, denominado Duda Razonable. Duda Razonable aparece en Netflix y parece ser que hace por ahí una revolución, y les prometo que me entero hasta unos días antes de su estreno por un alumno que me dice: profesor, ya sé que va a salir usted en Netflix. Le dije: no, pues no he cometido un delito de ese tamaño. Sin embargo, pues si voy a salir, pues platícame si es en Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3. Y me dice: no, hay un documental que viene de presunto culpable. Me hizo clic acá arriba. Y les comento, en relación a este documental, 2017 cursaba, como tengo la oportunidad, en un entrenamiento precisamente en conjunto con otros abogados. Coincido con Roberto Hernández y nos conocemos sin saber yo siquiera los alcances ni el expertise, ni tampoco las intenciones de él. Él también es abogado. Me comenta que está realizando una investigación en un reclusorio de Macuspana por un asunto de violación de derechos humanos que concatena con otras producciones de su obra, como de qué obra, qué tipo de obra haces. Me dijo: yo soy investigador jurídico y genero documentales para investigaciones de derechos humanos. Le digo: uy, qué padre. Me dice: de hecho tengo algunos ya realizados, como El Túnel, como Presunto Culpable. Le dije: esa yo la vi y me pareció formidable. Me dijo: tengo problemas en la verificación de la secuencia de esta investigación porque no he podido obtener el punto de la policía, el punto de vista de la policía, ni que alguien me quiera platicar. Le digo: pues es que ¿cómo quieres que un policía te confiese cosas si no formas parte de la corporación? Si no tienes su confianza, no van a hablar, porque ahí dentro se prefiere un cómplice que un testigo. Y uno sabe perfectamente que la bestia necesitas conocerla desde sus entrañas. En toda la proporción de la metáfora, la bestia es la policía en sí, con todas las corporaciones. Necesitas conocerla desde sus entrañas para poder manejarla, sobrellevarla y sobrevivirla, porque si no, si tú te le acercas, incluso hasta como víctima, la bestia te ataca y puedes ser víctima de la bestia. Lo que yo tengo que intervenir en las cátedras que el maestro me refiere, que es juicio de amparo y que es teoría del Estado, pensaba yo separar dos clips. Sin embargo, creo que confluyen muy bien en algo básico, que es un ente compuesto por territorio, población y gobierno, que es el Estado, el cual funciona siendo los gobernados, la población, los patrones. Decidimos cómo administrarnos, decidimos cómo llevar a cabo esa teleología, ese Commonwealth conocido desde los orígenes británicos como el bien común. Y el bien común, en teoría de Estado, sabemos perfectamente que es una organización que va desde la normatividad hasta la implementación del sistema jurídico y desde luego la supervisión de los operadores que lleven a cabo esta tarea. Esto en el marco tradicional del siglo pasado, quienes somos del siglo pasado, nos daba a entender que la maquinaria del Estado hacía funcionar el Estado, o sea, el aparato burocrático. Sin embargo, el Estado funciona per se por nuestra merced, porque somos nosotros los que le otorgamos
ese empoderamiento a través de la designación de los factores reales de poder cuando se conjuntan y constituyen al Estado en sí. El Estado viene siendo el resultado de una puesta de acuerdo de las fuerzas políticas, fuerzas productivas, fuerzas económicas, etnias e incluso estatus sociales, para ver cómo vamos a funcionar en este territorio. Entonces el Estado es un producto humano, operado por humanos, concebido por humanos y para los humanos. En ese orden de ideas, la teoría del Estado, viniendo desde la Roma, la Grecia y toda la antología y la nostalgia romántica, lo traemos a tiempo presente y encontramos operadores jurídicos un poco, no apasionados, desquiciados, tales como un Donald Trump, y un poquito más al sur y un poquito más al sureste, hablando de islas, hablando de Venezuela, hablando de Maduro, hablando de Castro, hablando de utopías que se tratan de llevar a cabo cuando se conciben desde la boga, desde la abundancia, para hacer que todos tengan derecho a todo mientras yo esté bien. Y eso no es una cosa funcional. Los sistemas jurídicos operan de acuerdo a la esencia, naturaleza y necesidad humana. Dentro de la necesidad humana debemos de comprender que existen diferencias por raza, por color, por condición, por situación, que le implican y le impactan para sobrevivir un íter de desempeño para que el sujeto pueda obtener los satisfactores y las necesidades propias de su subsistencia. A eso se le llaman sistemas económicos sociales. Los mismos deben de tener un parámetro de ejecución y de contención para la bestia que creamos, denominada aparato burocrático gubernamental. Para controlar a la bestia debemos de entender que la bestia está compuesta por seres humanos que de forma natural aparecen en el mundo existiendo como entes con derechos incluso desde su propia concepción. No vayamos muy lejos, no me voy a pasar del tema. Un sujeto para existir requiere ciertas circunstancias que innatamente tiene derecho a ellas. A eso se le denominan derechos humanos, y esos derechos humanos no son de aquí, de este lugar, o de este punto de vista, o de este tiempo y corriente histórica. Son circunstancias de existir de la raza y de la especie humana. ¿Por qué? Porque le implican a qué alcance de supervivencia, mediante qué resguardo del aparato tanto legislativo, normativo como operacional, debe encontrarse restringida la operatividad de lo que sería el hostess, o sea, el anfitrión, que viene siendo el gobierno, quien trabaja para nosotros, pues cobra de nuestros impuestos, y hay un límite para el espacio de sus atribuciones, que a final de cuentas cada una de las acciones son por mandato nuestro, porque recuerden que original y naturalmente la soberanía emana, nace y siempre ha existido en el pueblo. Eso en parte de teoría del Estado. Como consecuencia debemos de entender que para frenar toda la maquinaria y toda la burocracia necesitamos límites que sean preconcebidos. Originalmente Crescenciano Rejón y Mariano Otero diseñan una nueva constitución para lo que era Yucatán, que se quería separar de la República en eso de los 1830 y tantos, cuando las leyes de reforma. Son convencidos de que no se separen, e incluso se les promete la incorporación de sus innovaciones dentro de la Constitución de Yucatán como Estado, como país soberano. Y aparece el juicio de amparo, curiosamente, como uno de los métodos de contención de los abusos y excesos de poder. Ese juicio de amparo, que existe un amparo brasileño, un habeas corpus, ¿sí?,
que incluso antes era para encontrar al sujeto por las desapariciones que sucedían y que de repente no sabían dónde estaba el sujeto. Ahora le llamamos desaparición forzada, de acuerdo a jurisprudencia del Estado mexicano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La desaparición forzada crea la figura del habeas corpus de origen anglosajón, británico y norteamericano, ¿sí? Ahora, ¿creen que es la panacea? La panacea en realidad es el amparo mexicano. El amparo mexicano tiene una maravillosa construcción que ha evolucionado a partir del 2013, hace una transformación de sus instituciones, sus procedimientos y de sus métodos que incorporan algo importante. Ojo, si hablamos de duda razonable, hablamos de sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio donde tú eres inocente hasta que no se demuestre, sin lugar a ninguna duda, de que eres responsable en la comisión de una conducta típica penal, que quiere decir perfeccionaste todos los elementos para considerarte que tu conducta es un delito, con la atribuibilidad, la autoría, la forma de comisión y la intención, los alcances, la víctima, y aparece una maravillosa figura de principios rectores en el artículo 20 constitucional A, B, C, donde te dice los principios rectores, apartado A, de los derechos del imputado, apartado B, de los derechos de la víctima, apartado C, y te da un catálogo que pone las reglas del juego. 2008, 18 de junio, ahí nace el íter de construcción del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Hablan de adversarial, pero adversarial es aquel que está allá del otro lado de la frontera. Nosotros no somos adversariales, aquí es un acusatorio puro. Hablan de un sistema mixto, no existe sistema mixto, existe un rezago que están sacando con el anterior sistema que no puede ser mezclado con el nuevo, que inicia desapareciendo averiguaciones previas y apareciendo las carpetas de investigación, desapareciendo las pruebas preconstituidas y apareciendo los datos de prueba, las 3 etapas del proceso, que antes eran 5, que era la averiguación previa, preinstrucción, instrucción, juicio y compurgación de pena. Actualmente en el nuevo sistema son etapa de investigación, etapa de oferta, depuración y apertura de juicio oral, que es la segunda, y la etapa de juicio oral, que es la tercera. Subetapas, que no son doctrinales, es la ejecución de las penas. Pero algo importante, aparece la figura del juez de control y el intervencionismo del Poder Judicial en casi todo el proceso. Hasta incluso de ahí nace el nombre de juez de control. ¿Por qué? Porque tiene que controlar a la fiscalía, que sin la correa hacía cosas aberrantes como la que vieron en el documental. Y en este caso, el control es para efectos de que se respeten los derechos procesales, el debido proceso, las garantías mismas que antes, ahora conocidas como derechos fundamentales, son garantías procesales. Todo eso se conjunta en un estado que forma una trayectoria de garantizar al sujeto una estancia pacífica, productiva, económicamente sostenible y socialmente armónica en un espacio territorial, ¿sí?, delimitado por fronteras, que es el mismo territorio, y a través de una administración que viene siendo el sistema de administración pública, con una determinación en México de 3 poderes. Bueno, de dicho, porque de facto actualmente hay uno nada más. Sin embargo, el Ejecutivo debería de tener el equilibrio, como dice Montesquieu, para poder evitar que existan abusos del poder. No se debe de concentrar en una misma persona, por eso es la división de poderes, 3. Esa es la noción básica de Montesquieu. Ahora, regresando ya en una salida de esta intervención a la que me hizo favor de invitarme el maestro Nicolás, la salida, la intervención en juicio de amparo, hablando de derechos fundamentales. Después del 2008 nos dan 8 años para la implementación del mismo, que vence en 2016. Hay algunos abogados que el 19 de junio ya estábamos buscando quién nos ayudaba o nos enseñaba el nuevo proceso penal, cómo se implementa, cómo se lleva a cabo. Vino incluso una maestra que fue juez de control, Anabel Chumacero,
excelente catedrática, excelente entrenadora. Con Rodolfo Campos hicimos una mancuerna para hacer equipos y estrenar a los colegios. Yo presido el Colegio Latinoamericano de Posgraduados en Derecho desde el 2007, soy presidente vitalicio, nosotros lo creamos. Conjuntamos 480 colegios, asociaciones y academias a nivel Latinoamérica e hispanoparlantes, incluso Iberoamérica. Entonces, desde allá empezamos a entrenarnos para saber cómo llevarlo a cabo. Estuvimos en Chile, Argentina, en Brasil, estuvimos en los juicios especiales contra la guerrilla y contra el narcotráfico en Colombia, donde los jueces tenían que salir a las audiencias con máscaras o con sus caras cubiertas. Estuvimos en Washington, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en la Corte de Nueva York, trajimos gente de Nueva York a entrenar. Pero eso se desfasó porque fue la iniciativa privada. Hablemos de abogados de defensa, abogados particulares, los que nos entrenamos a más no poder, le invertimos todo lo que teníamos. Aunque vacas sagradas como Juan Velázquez, como Ignacio Burgoa decían que era un sistema que no iba a durar y que iba a regresar, así que para qué se entrenaban ahí, para que pues eran vacas sagradas, intocables. Sin embargo, tenemos la iniciativa de nosotros de entrenarnos. Llega el 2016 y ya había lugares donde se había implementado periódicamente nuevos sistemas, aunque teníamos, por ejemplo, Oaxaca, teníamos Chihuahua, teníamos Nuevo León, donde ya tenían un sistema similar desde antes de la reforma, pero Tabasco inicia precisamente con una de las 4 zonas que diseñó, y en ellas estaban Macuspana, se dieron las peores regadas del mundo. Sin embargo, no hubo un entrenamiento, no hubo una disposición presupuestal suficiente para que tuvieran la capacitación de los operadores jurídicos que iban a llevar a cabo esto. Llamemos Fiscalía, llamemos Poder Judicial del Estado de Tabasco, jueces de control que metían la pata hasta la rodilla. Sin embargo, pues echando a perder se aprende. Por eso también incluso les refiero en el documental, y me chispa en esa parte, que para hacer un omelette en ocasiones se tiene que romper uno que otro huevo. Y no era metafóricamente hablando, me refería a un omelette. Metafóricamente era extender en ocasiones los márgenes de la ley para obtener información, porque no se tenía la tecnología ni la capacitación técnica de investigación para que una policía pudiese, como actualmente sucede en algunos lugares con bastante solvencia, tener policías de investigación con capacidad para procesar. Son casi peritos policías, y que, de acuerdo a la normatividad, la exigibilidad es que por lo menos sean abogados para ser policías. Ese es el estándar mínimo. A ustedes me entenderán por qué no han liquidado a la mayor parte de ellos, porque no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque a lo que se le ocurrió echar a andar este sistema, no le pusieron número a la casa más que a su bolsa. Entonces, evoluciona el sistema penal acusatorio 2008 hacia 2016, pero tiene otras reformas de gran calado. Las que nos interesan a nosotros son la que hablábamos, 2013, nueva ley de amparo, pero algo que la motiva es 11 de junio 2011, reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y esto es serio, porque aparece un segundo párrafo en el artículo 1 constitucional que te dice: a esta constitución se incorporan y deberán ser letra de todos los tratados en materia de derechos humanos de los que México sea parte. Eso, de acuerdo a la teoría constitucional, correlacionado con el 133 de supremacía constitucional, te dice que la ley suprema de toda la Unión será esta constitución, las leyes que de ella emanen. Sin embargo, te la equipara la jurisprudencia y los tratados internacionales. Antes teníamos una pirámide de Kelsen que nos decía: hasta arriba está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego la jurisprudencia, luego las leyes federales, y llegábamos hasta la base donde aparecía algo que muchos quizás nos costó trabajo comprender: norma jurídica individualizada. ¿Eso con qué se come? Norma jurídica individualizada quiere decir la ley aplicada al caso concreto a un sujeto que se coloca en el presupuesto. En términos más simples, sentencias. Eso es la norma jurídica individualizada, base de la pirámide de Kelsen. Solo que en la cúpula hay una modificación a raíz de esta reforma constitucional de 2011,
que sube los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución porque los incorpora a la misma. Entonces, 2011, 11 de junio, reforma constitucional, aparecen los derechos, y entre ellos estamos hablando desde 1789, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que aparece allá junto con una revolución francesa, que aparece por acá con la independencia de los Estados Unidos, que aparece con muchas cosas, pero es una conciencia elevada del ser donde concibe la existencia de ciertas prerrogativas y derechos que vienen inherentes al sujeto y que no se le pueden quitar, no se le pueden desarticular, desconocer, porque lo compone, existe por los mismos derechos. Y en ese orden de ideas no podemos entender un ser humano sin derechos humanos. Claro, hay algunos casos en los que dices, bueno, respetan los derechos humanos, pues que se comporte como un ser humano. Me reservo los ejemplos. Entonces, juicio de amparo es el equilibrio de una relación supra-infra entre la autoridad o administración del Estado y el gobernado, que viene estando sometido, ¿por qué? Por el monopolio del uso de la fuerza pública y la capacidad de hacer cumplir la ley por los atributos normativos de los órganos del Estado. Sin embargo, cuando no existe el nivel de conciencia o capacidad o entrenamiento suficiente, existen abusos de poder, lo que se llama impetrancia de garantías, ahora conocidas como violación de los derechos fundamentales. El juicio de amparo entra a equilibrar esa supra-infra y los pone en el mismo nivel a los dos, a la luz del juicio de una autoridad superior llamada autoridad constitucional o de control constitucional, digamos, primera instancia, jueces de distrito, amparo indirecto, jueces de fuero común en materia federal, pero tienen un área de control constitucional donde ellos son los que administran la justicia en materia de amparo indirecto. Arriba nos vamos a tribunales colegiados de circuito que conocen de amparos directos, que son ya sobre fallos de procesos llevados en forma de juicio, los cuales ya tuvieron una segunda instancia y ahora requieren una revisión constitucional a nivel federal para efectos de ver si se respetaron los derechos humanos. El juicio de amparo no habla de otra cosa más que el respeto de los derechos fundamentales y su equilibrio entre el gobierno y gobernado para la aplicación de la ley y el respeto de esas garantías. Y esto lleva al operador jurídico a una conciencia diferente de lo que antes tú llegabas a una agencia del Ministerio Público y le decías al secretario, es que vengo a hacer, no, es que aquí así no lo hacemos. O sea, cuando te agarraban chamaco, pues te regresabas y te regañaban en el despacho y volvías otra vez. Aquí no existe eso, aquí no se usa, aquí no se practica. Aquí lo único que existe es o conoces toda la normatividad y los tratados internacionales en materia de derechos humanos para efectos de respetarlos, o regrésate a la escuela o deja el puesto porque no das el ancho. Todo funcionario en el ejercicio del servicio público tiene la obligación de conocer y respetar el catálogo de derechos humanos y derechos fundamentales de todo gobernado y de todo sujeto que esté interno en el territorio nacional, porque se encuentra bajo el amparo de la Constitución y en consecuencia susceptible de recurrir en materia de juicio de amparo. Vamos a la última de las partes, que son algunas revisiones que hace el tribunal más alto de la República, más alto orgánicamente, el organigrama, que se compone por 11 ministros, que es la Suprema Corte de Justicia, quien pareciera ser que es casi Dios, porque incluso tuvo la aberración de decir y arrojarse la atribución de la interpretación de la Constitución. Son los únicos que pueden interpretar la Constitución, válgame Dios, cuando la Constitución ni siquiera los consideraba como existentes para controlar su respeto. La Constitución no es sujeta de interpretar, es sujeta de cumplirse. Y los criterios que se dicten conforme
a la letra de la Constitución, a los derechos que en la misma se encuentran inmersos. Y además, los tratados internacionales de los que México es parte, debe de ser acorde, congruente, coherente, que imparta justicia. Pero no nada más se queden hasta ahí y piensen muy bien a qué altura de la carrera de Derecho van, porque todavía no terminamos. Hay jurisprudencia internacional de derechos humanos y no nada más la que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos San José de Costa Rica, ni la que se deriva de las denuncias a la misma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington. Existe jurisprudencia internacional en materia de respeto de derechos humanos. Hablemos de la Convención de los Tratados de Ginebra, la interpretación de los mismos y la obligatoriedad para cumplir. Entonces, ahorita están apenas agarrando los primeros ingredientes. Jóvenes, tiene un excelente facilitador en el maestro Nicolás Haddad, pero todo aquel que se limita a ser un abogado en entrenamiento según las horas de clase está muerto. Todo aquel que piensa que los fines de semana son para descansar está muerto. Un abogado que no aprende algo nuevo, cada día hay menos abogados. Es mi intervención, agradezco el favor de su atención, el favor de la invitación del maestro Nicolás, quien es amigo personal, de lo cual me congratulo. Les saludo con mi afecto, les invito a que vean el documental y si terminan molestos, pues hagan algo al respecto. Y eso va a hacer que se sigan entrenando. Les deseo la mejor de las suertes, les exijo el mayor de los esfuerzos, que todo vaya bien, porque en manos de ustedes está la justicia del México de mañana. Muy buenas tardes.